El olor a hierba fresca, acompañado del crujido de ramas bajo tus pies, pueden evocar un lugar con bella naturaleza. Las hojas húmedas con rocío o el sonido de cascadas te pueden acercar a la idea de un espléndido sitio. Pero ¿cómo saber cuál es el límite de lo maravilloso? Explorar es la respuesta. Déjame llevarte al Chaltén, uno de los tesoros más espectaculares que ningún viajero debería dejar de conocer en la Patagonia Argentina. A este lugar también se le conoce como la capital nacional del trekking y se encuentra cerca del Campo de Hielo Patagónico Sur, un gigantesco manto blanco que da vida a los glaciares de la zona. El Chaltén tiene una privilegiada ubicación, muy cerca de cataratas, montañas, glaciares y lagos, y no se puede dejar de mencionar la presencia del imponente Cerro Fitzroy, que en lengua tehuelche significa cerro que fuma. Entre las razones para visitar el Chaltén destacan sus paisajes, entre los más bellos y accesibles de Latinoamérica, las rutas de trekking y acceso a los parques nacionales. Los campings y el acceso a la reserva son completamente gratuitos. Sus diversas rutas presentan alternativas para todos, desde simples y cortas caminatas hasta desafiantes caminos de supervivencia. Y mi razón favorita, acumula un resumen de todas las bellezas de la Patagonia, permitiendo ver ríos, picos nevados, caídas de agua, gigantescos trozos de hielo, magníficos panoramas y otras atracciones para quedar maravillado. ¿Cómo llegar? La manera más fácil de llegar al Chaltén es por tierra, a través de la ruta de 215 kilómetros que une el Calafate y el Chaltén. Hay buses todos los días y se consiguen con suma facilidad. La segunda opción es más accesible en verano y consiste en venir por el norte a través de la Ruta 40, en un camino más salvaje con tramos de ripio y sin rutas comerciales. Si vienes del extranjero, el aeropuerto del Calafate es el más accesible y cercano. Puedes encontrar vuelos baratos en vuelos.mochileros.org. Algunos consejos. Si tu intención es hacer trekking, no olvides lo esencial: unas buenas botas, abrigo por capas ligera, media y gruesa. En el canal verás otros consejos para hacer caminatas largas y evitar ampollas. Si vas a acampar, lleva suficiente comida y cocinilla a gas, ya que no se permite usar leña. El agua es potable, limpia, pura y segura, ya que llega desde el glaciar. ¿Cuánto quedarse y qué rutas hacer? Mi recomendación es permanecer al menos unos 5 días en adelante y así dedicar cada día a un camino distinto. Los panoramas que se encuentran son diferentes y, en mi opinión, representan paraísos que a veces toma varios viajes poder encontrar. Aquí están todos en un solo lugar. Paseos para hacer por tu cuenta. Mirador del Cóndor y de las Águilas. En el Chaltén hay varias rutas alternativas para hacer. Hoy día, como he salido a las 8 de la mañana del Calafate, he llegado cerca de mediodía acá, entre que me instalé en algún lugar y recién salgo. No queda mucho tiempo para hacer las caminatas largas, así que he decidido hacer la de las pequeñas. Son 2 miradores, de los cóndores y de las águilas. Perfecto para empezar ligeramente y alcanzar 2 maravillosos miradores. Es una caminata breve que permite hacer especialmente descansos fotográficos y de contemplación. Incluye una subida al cerro que permite ver a los cóndores volar en su hábitat natural. Luego continúa, casi sin ninguna exigencia, por un sendero al lado de algunas vacas y otros animales, para llegar a apreciar el esplendor patagónico desde las alturas. Caminata hacia el Chorrillo. Esta caminata tampoco es exigente,
y en su mayoría un terreno plano al lado del río que permite alcanzar la caída de agua conocida como el Chorrillo. Allí puedes disfrutar el agua pura y mineralizada que cae de las montañas. La mejor agua del mundo. Sendero a Cerro Torre. Un camino más exigente que te llevará a las alturas de las montañas para cruzar por riachuelos y observar caídas de aguas hacia el río. La ruta señalizada finalmente te llevará hacia la laguna donde desemboca un maravilloso glaciar. Puedes hacer este sendero según tu ritmo y alcanzar el mirador del Cerro Torre, la Laguna Torre o el Mirador Maestri. Hoy hacía un día bastante frío en el Chaltén y aunque la mayoría decía que no se podía hacer ninguna ruta por el frío y por la lluvia, es cierto que algunas veces no es el clima, sino la preparación que uno tenga con la ropa o el equipo. En todo este viaje, en todo este tramo que he hecho hasta este mirador, he andado sin nada de frío y tampoco me he mojado ya que he tenido ropa para la lluvia. Y después de 5 kilómetros, más o menos 2 horas de caminata o 1 hora y media, dependiendo del ritmo con que lo hagan, se llega aquí a poder apreciar el glaciar que está en el fondo. No sé si se aprecia bien, y el gran Cerro Torre, uno de los lugares más emblemáticos del Chaltén, además del Fitzroy. Si vienen aquí durante el día, lo ideal es emprender esta caminata dejando todo un día para poder hacerla y en esas condiciones, en condiciones óptimas, poder llegar hasta más cerca del glaciar. Ahora por invierno está nevando y algunas partes de las rutas están cerradas. No olviden que siempre requieren registrarse, tienen que hacer un registro a la entrada para poder saber quiénes están entrando y quiénes están saliendo de las rutas y poder hacer el mantenimiento respectivo. Este paisaje realmente es impagable. Vamos de regreso por el sendero de Cerro Torre hacia el Chaltén. Está cayendo ya la tarde, ahora que es invierno, la tarde-noche. Y después de varias horas de caminata, da gusto ver realmente este espectáculo, este resplandor. Lo que vamos a hacer a continuación es llegar a la ciudad, calentarnos, comer algo y quedarnos satisfechos para mañana continuar con una nueva caminata hacia Laguna Capri. Sendero hacia el Fitzroy, una de las rutas más buscadas que te permiten llegar a la Laguna de los Tres, que está en la base del Cerro Fitzroy. Si buscas una alternativa menos exigente, puedes ir hacia la Laguna Capri, que serían 4 kilómetros de ida más 4 de vuelta, desde donde también se aprecia un bello lago con el cerro en el fondo. Si el clima, el tiempo y la energía te lo permiten, puedes hacer ambas. Desde el pueblo del Chaltén hasta la Laguna Capri son más o menos unos 4 kilómetros y unos alrededor de 400 metros de desnivel. Caminar acá en verano es una caminata regular, quizás se puede hacer con facilidad, pero en invierno hay que tener cuidado porque a partir de aquí hasta el Fitzroy
ya empiezan a haber deslices de agua, de lodo, y en días como hoy la nieve puede tapar por completo los caminos. No obstante, los caminos están suficientemente bien marcados para que cualquier persona pueda hacer esta caminata. Debo decir la verdad, el día de hoy la caminata, que empezó temprano, no ha sido tan fácil porque ha habido bastante lluvia, bastante nieve. A pesar de eso, el panorama que tengo detrás de mí demuestra que el Chaltén es un lugar para venir en cualquier época del año y disfrutar en cualquier momento. Otros senderos. Puedes optar por ir al lago del desierto para ver el glaciar Huemul, Punta Norte, lago O'Higgins. También dirigirte al Pliegue Tumbado o Laguna Toro, dos caminatas de alta exigencia. Si gustas, también puedes acampar en alguna de las áreas permitidas del parque o también hacer una de las largas travesías guiadas por el campo de hielo sur. Ojo, para hacer esto necesitas experiencia y óptimo estado físico, por lo que primero deberías haber completado las rutas inicialmente mencionadas. Como verás, aunque el clima no me permitió avanzar por algunas rutas conocidas, eso no fue motivo para no obtener imágenes inolvidables y disfrutar la belleza de este lugar. En conclusión, hay muchas alternativas de caminata y se pueden combinar de variadas maneras. No te preocupes en organizarlo todo antes de llegar. Mi consejo es disfrutar el entorno y el momento, porque un lugar como este realmente lo amerita. Al arribar al Chaltén, lo primero que encontrarás es la caseta de Dirección de Turismo, Pesca y Medio Ambiente. Allí te darán todas las rutas y te indicarán el estado accesible de ellas según el clima, además de consejos para hacer tu estadía más segura y placentera. Para montañismo avanzado, se recomienda el mapa Patagonia South Icefield Trekking Mountaineering. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, sígueme en más viajes por el mundo suscribiéndote al canal. Comparte esta guía con tus amigos para inspirarlos a viajar más. Yo soy Nelson Mochilero y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!